Muy buenas tardes, mi nombre es Analicia Minaya. En esta ocasión, mi grupo y yo le vamos a estar hablando sobre interpretación de traumatismos, lesiones pulpares y periapicales. A mí me corresponde hablar específicamente sobre los cambios radiográficos debido a traumatismos y a resorción. Bueno, a modo de introducción, lo que buscamos con este tema es ver una breve panorámica de los aspectos radiográficos de traumatismos y lesiones pulpares y periapicales. Vamos a comenzar entonces con el tema de cambios radiográficos debido a traumatismo. Vamos a definir lo que es un traumatismo. Un traumatismo no es más que una lesión producida por una fuerza externa que puede afectar tanto a la corona como a la raíz del diente. Esto puede producir lo que es una fractura dental, una fractura ósea o lesiones como son intrusión, extrusión y abulsión. Entonces las fracturas no son más que una ruptura de una parte que afecta tanto a la corona, a la raíz y a los maxilares. En cualquiera de estos casos, lo más conveniente es hacer un examen radiográfico. Ahora le voy a hablar de lo que es una fractura de la corona. Esta a menudo involucra solamente el sector anterior y puede darse como en 3 niveles, como lo van a ver en la imagen a continuación. Puede que afecte solamente el esmalte, puede también que afecte el esmalte y la dentina, o que afecte esmalte, dentina y cámara pulpar. En un examen radiográfico, una ruptura de corona es muy obvia. Bien, entonces vamos a hablar de lo que es una fractura radicular. Esta es menos frecuente que lo de la corona y esta suele involucrar a menudo los incisivos centrales superiores. La ruptura de la raíz puede que se dé a cualquier nivel de la longitud de la raíz y también puede que se dé en todo el eje de la longitud de la raíz. Cuando vamos a hacer una radiografía de estas rupturas, si no tenemos el haz de rayos X paralelo a la ruptura, no se va a poder apreciar la radiografía. En cambio, cuando la hacemos paralela a la ruptura, vamos a tener una línea radiolúcida nítida de esta fractura. Entonces, la fractura de los maxilares, esta es más frecuente que ocurra en la mandíbula que en el maxilar superior. Y las radiografías para evaluar este tipo de fracturas son las panorámicas, ya que en ellas vamos a ver una línea radiolúcida perfecta en el lugar donde se separó el hueso. Bien, entonces cuando ocurre en el maxilar superior, estas mayormente se dan en el hueso alveolar, en su parte anterior. Y estas son mucho más difíciles de evaluar en una radiografía. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es las lesiones que se dan por traumatismo, que además de la fractura también se dan lesiones, y las lesiones no son más que un desplazamiento de los dientes. En las radiografías, lo que vamos a permitir evaluar con esto es la estructura de los dientes después del desplazamiento, dígase una luxación o una abulsión. Entonces, una luxación no es más que un desplazamiento anormal de los dientes, y este se puede clasificar en 2 partes, que es la intrusión y la extrusión. La intrusión no es más que el desplazamiento del diente hacia adentro del alvéolo, y la extrusión no es más que el desplazamiento del diente hacia abajo del alvéolo. Entonces, en las radiografías con este tipo de lesiones, lo que vamos es a ver si hay una ruptura en la raíz, si hay una ruptura en el hueso, o si hay un tipo de alteramiento en el ligamento periodontal. Bien, entonces una abulsión no es más que la salida total del diente del hueso alveolar. En las radiografías per se no vamos a ver un diente abulsionado, sino que vamos a ver el alvéolo dental sin el diente. Perfecto, entonces ahora vamos a hablarles sobre los cambios radiográficos debido a reabsorción. La reabsorción se puede dar de 2 tipos. Está la reabsorción fisiológica y la reabsorción patológica. La fisiológica no es más que el cambio que se da de los dientes primarios a los dientes permanentes. Y en los dientes primarios lo que ocurre es que la raíz se reabsorbe debido al movimiento de su sucesor hacia oclusal. Entonces, los cambios patológicos no son más que una alteración regresiva de la estructura dental que sucede cuando el diente es expuesto a una fuerza anormal. Bien, y esta puede ser entonces de 2 tipos. Está la reabsorción interna y la reabsorción externa. La reabsorción externa, se produce a lo largo de la superficie radicular, y esta va a afectar solamente a la raíz del diente. En la radiografía lo que vamos a observar es una raíz con forma roma y la longitud de la raíz es más corta de lo habitual.
Entonces, la reabsorción interna, esta sucede en la corona o la raíz del diente y esta afecta directamente a la cámara pulpar. Entonces, en la radiografía vamos a ver un área radiolúcida redonda ovoide de esta lesión y esa se puede ubicar o en la corona o en la raíz o puede que abarque tanto la corona como la raíz. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Catherine González y yo le estaré hablando acerca de las características radiográficas de las lesiones pulpares. Antes de comenzar a hablar sobre estas, debemos conocer qué son las lesiones pulpares. Estas ocurren cuando el tejido pulpar sufre por la acción de un gran número de irritantes. Estos pueden ser físicos, químicos o biológicos. Estos en general lo que provocan es que el tejido pulpar reaccione, ya sea atrofiándose o inflamándose. Esto puede ser con gran intensidad o con menor intensidad y en algunos de los casos puede producir cuadros clínicos específicos. Es importante recalcar que antes de tratar una lesión pulpar debemos realizar o tomar una radiografía, ya que esta nos ayuda a obtener información como el tamaño de la cámara pulpar o conducto pulpar y información sobre qué lesión estamos o vamos a tratar. Entre las lesiones pulpares tenemos la esclerosis pulpar, que es una calcificación de la cámara y los conductos pulpares de los dientes, que esta reduce el tamaño de la cavidad pulpar y está asociada a la edad. Cuando hablamos de calcificación nos referimos a endurecimiento del tejido. Esta tiene la característica radiográficamente de que se ve una cavidad pulpar de menor tamaño, como se observa aquí. También tenemos la obliteración pulpar. Cuando hablamos de obliteración nos referimos a la destrucción o cierre de un conducto. Esta puede ser producto o consecuencia de algunos trastornos como son la abrasión, que no es más que un daño o desgaste del esmalte dental, puede ser por caries, por restauraciones dentales, puede ser por traumatismo o por fuerzas mecánicas anormales. Estos actúan como irritantes de la pulpa y estimulan la producción de la dentina secundaria y traen consigo la obliteración pulpar. Esta se caracteriza radiográficamente porque no se ven ni la cámara ni los conductos pulpares, como se observa aquí en la imagen. Y por último, tenemos los conductos pulpares, que no son más que calcificaciones que se encuentran en la cámara o los conductos pulpares. Hasta el momento se desconoce lo que lo produce, o sea, su causa. Esta tiene la característica radiográficamente que se ven como zonas radiopacas redondas u ovoides, como se observa aquí en la imagen. Hasta aquí mi exposición y muchas gracias. Hola chicos, mi nombre es Luisana Medina. Yo les estaré hablando acerca de las lesiones periapicales, que estas no son más que aquellas lesiones localizadas alrededor del ápice o punta de la raíz de un diente. Este tipo de lesiones se van a observar en las radiografías como zonas radiolúcidas periapicales y zonas radiopacas periapicales. Las zonas radiolúcidas periapicales que se observan con más frecuencia en las radiografías son los granulomas, quistes y abscesos. Ya les estaré explicando más adelante qué son y cómo las podemos observar en las radiografías a cada una de estas. Los granulomas periapicales son masas localizadas de tejido de granulación con inflamación erosiva en el ápice de un diente desvitalizado. Estos son resultados de la muerte y necrosis pulpar. También pueden llegar a convertirse en un quiste o absceso periapical. El tratamiento de este conlleva endodoncia, extracción del diente y también curetaje en la región apical del diente. El quiste periapical, también conocido como quiste radicular, es una lesión que se presenta durante un tiempo prolongado. La degeneración quística se produce dentro de un granuloma, donde después termina convirtiéndose en un quiste periapical. Es resultado de la muerte y necrosis pulpar. Su tratamiento también conlleva endodoncia, extracción del diente y curetaje en la región apical del diente. El absceso periapical
Es una colección de pus localizada en la región apical del diente, resultado de la muerte pulpar. Este puede ser agudo o crónico. Estos tres tipos de lesiones en las radiografías se pueden observar como zonas radiolúcidas, redondas u ovoides. Por otra parte, las zonas radiopacas periapicales que se observan con más frecuencia en las radiografías son la osteitis condensante, el hueso esclerótico y la hipercementosis. La osteitis condensante, también conocida como osteomelitis esclerosante focal crónica, es una zona radiopaca bien definida que se observa por debajo del ápice de un diente desvitalizado con una historia de pulpitis a larga distancia. El hueso esclerótico, también conocido como osteoesclerosis u osteoesclerosis periapical idiopática, es una zona radiopaca bien definida que se observa por debajo de los ápices de dientes vitales, no cariosos. La causa se desconoce, pero se cree que están asociados con la inflamación. La hipercementosis es la deposición excesiva de cemento en las superficies radiculares como resultado de una supraerupción, inflamación o traumatismo, y en ocasiones no hay una causa obvia. En las radiografías se observa como una cantidad excesiva de cemento a lo largo de toda o parte de la superficie radicular. Los dientes afectados están vitales, por lo que no se requiere tratamiento. Hasta aquí mi exposición, espero hayan aprendido bien el tema. Bye.